Buen día, estudiantes. Hoy vamos a seguir con la teología del Espíritu Santo. Hoy, que después de leer el libro de Sproul, El misterio del Espíritu Santo, hoy seguiremos estudiando con el libro de John MacArthur, El fuego extraño. El fuego extraño de John MacArthur. Y a pesar de la lluvia, de la, del feriado, parece que el fervor para conocer cada día más a nuestro Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, hemos podido estar aquí. Y bueno, Amador, podés comenzar y podés prender tu video también, audio y video, sí. Mm. Mm. Bien, buenos días, profesor, con todos Sí. compañeros. En esta mañana me tocó exponer sobre cómo enfrentar un avivamiento falsificado. Bueno, pasamos al la segunda página, que ahí nos va a hablar sobre la burla del espíritu. Y nos dice acá que el, el- cierto un día el doctor Joe MacArthur recibió un artículo de, de un pentecostal. O sea que llegó el artículo fue desde África. Y bueno, el doctor Joe MacArthur al ver esto, para él fue, bueno, a su opinión fue bastante honesto este artículo. Y bueno, le puso muchos análisis de muchas manifestaciones, ¿no? Que supuestamente un hombre lleno del Espíritu Santo describió la escena frenética con estas palabras. Uno ve el cuerpo del hombre agitado por los espasmos, con las manos temblando, la voz tremula y en murmullos, entrecortados como jejeje, Jesús, y muchas cosas, ¿no? Y sabemos que el, este artículo del doctor John MacArthur leyó y puso que a su vez también vio de otra mujer que supuestamente también estaba lleno del espíritu. Dice que hirió a un muchacho, golpeó a un muchacho que estaba, eh, que estaba en el suelo, pero realmente esta mujer, después de ver eh, lo trágico que pasó con este muchacho también, se supone que se levantó este muchacho con un labio ensangrentado y esta mujer se puso, ¿no? Como, o sea, de cómo puede estar sucediendo estas cosas. Y bueno, nuestro autor John MacArthur se pregunta, ¿cómo puede el Espíritu Santo ser responsable de este tipo de caos? Y bueno, él mismo explica. De hecho, este incidente hizo fruncir el ceño de los espectadores y ansiosos. Y más que todo, eh, él se hace otra pregunta también. Dice, entonces, si el Espíritu Santo no está detrás de todas este tipo de caos, ¿quién lo está? Entonces, acá nos habla en el libro que sabemos que el Espíritu de Dios no heriría a uno de los suyos. Sabemos quién puede hacer estas cosas. Es Satanás.
Y tal cual, eh, sabemos lo bueno de este libro, o sea, la burla del espíritu, nos habla que de tantos de este movimiento carismático, promovido por sus líderes, autoproclamados por sus profetas y predicadores de prosperidad. Y ahora vamos con la siguiente, a la deshonra al espíritu. Eh, Sabemos que nos habla acá la deshonra del espíritu, que en la práctica los carismáticos a menudo parecen reducir al espíritu de Dios a una fuerza o un sentimiento. Sus prácticas extrañas y sus reclamos exagerados hace que se vea como una farsa o fraude. ¿Qué pasa con esta? Con la deshonra al espíritu. Resulta que muy irónico, o sea, irónico significa burla, que este movimiento supuestamente dedicado a honrar al espíritu, en realidad los carismáticos, eh, hay muchas cosas que realmente vergonzosos, ¿no? Que en el caso de Kenneth Hagin, dice que golpeó a su esposa, a su mujer, en el estómago. ¿Por qué fue la causa? Por intentar curarla, ya que Dios le dijo que lo hiciera. Y bueno, contradictoriamente este movimiento, en vez de exaltar al espíritu, lo deshonra públicamente con sus hechos vergonzosos. Y también sus enseñanzas que no difiere con muchos en la nueva era. Como también tiene una lista de pastores y evangelistas famosos que han traído desgracias en el nombre de Cristo. Y bueno, tenemos empieza desde Becker y Jimmy Swaggart hasta Ted Hart y Todd Bentley. Y estos televangelistas, supuestamente que en el nombre del Espíritu han cometido incluso ataques violentos, como puse el ejemplo de Kenneth Hagin, que también tenemos a otro que de Benny Hinn hace que las personas se caigan, hacen que las personas se caigan, que las personas violentan de manera regular. Y más que todo a veces lo logran como por arte de magia, agitando su abrigo o su mano hacia ellas. Y tenemos por el otro, ¿no? En el oro no confiamos. ¿Qué quiere decir con esto? Para casi todos en el mundo, los falsos maestros, extravagantes y herejías, tan ridículos como sus peinados, constituyen la cara pública del cristianismo. Y ellos propagan sus mentiras en el nombre del Espíritu. Aún todavía estamos en la tercera página, profesor. Ya, en oro no confiamos. Aquí nos habla que sin embargo, o sea, para ellos se trata de una falsa esperanza que daban los creyentes. O sea, era un falso evangelio prácticamente, que todas las principales celebridades de la red abogan que por la teología de la prosperidad, diciéndole a los teleevangelistas que Dios le dará sanidad, riquezas y otros bienes materiales a cambio de su dinero.
y sabemos que nosotros no podemos comprar con estas cosas a Dios para poder ser nosotros bendecidos. Este movimiento carismático que, o sea, daban falsas esperanzas a los creyentes y por de tal cual todas las cosas que ellos hacían les salían mal. Y ahora vamos al siguiente. ¿Qué pasa más adelante con la siguiente página? Dice, una nueva obra del Espíritu. En el año 1902, un grupo de estudiantes de la Biblia se había reunido horas antes para celebrar un culto de oración la víspera de Año Nuevo. ¿Qué pasó acá? Según el libro de Hechos, en el libro de Hechos 2, de acuerdo a sus influencias, el maestro metodista Charles Fox Parham, de pronto una joven llamada Agnes Osman le pidió a este maestro que le pusiera la mano sobre la cabeza. Y tal cual que es que esto pasó, que durante estos hechos, que la chica se empezó a manifestar ahí en ese momento y dice que recibió el don espiritual. Después de esto, ¿qué pasó? Eh, Charles Fox, después de imponerle la mano, esta muchacha empezó a hablar en lenguas y escribiendo en chino. Y se definió la noticia, bueno, en sus reuniones él hablaba que en las décadas de más de 50,000 personas experimentarían lo mismo que le pasó a Agnes Osman. Y más que todo, Charles Parham se llenó de un nuevo grupo en el movimiento, o sea, nació un nuevo Pentecostés. Acá nos habla que los inicios del pentecostalismo pueden parecer sobrenaturales e incluso un poco románticos. Charles Parham le llamó a su nuevo grupo el movimiento de la fe apostólica y afirmó que sus experiencias continúan un nuevo Pentecostés. Sin embargo, investigaciones posteriores ponen en duda sus afirmaciones por tres razones. ¿Cuáles fueron estas tres razones? La primera es que hay muchas versiones eh, contradictorias. Por ejemplo, para que Osman no pudo hablar en inglés. Él dijo que Agnes Osman no pudo hablar en inglés por 3 días. Y bueno, resulta que Agnes Osman dijo que solo fue un día. Y aquí estaba la duda, no se sabe cuántos días no pudo hablar. Y bueno, y Osman dice que en realidad afirma que ella misma los indicó a los estudiantes que fueran hechos capítulo 2. O sea que eso fue por estas afirmaciones que ponen en duda a los, a los creyentes. Y la segunda razón es que los idiomas auténticos en Hechos capítulo 2 nunca sucedió, sino que fue simplemente manifestaciones. Por otro lado, Parán afirma que
que constantemente no era necesario que sus misioneras aprendan otros idiomas, sino que en parte fue la estrategia de Parán, o sea, que con solamente ellos estarían evangelizando con solo el don del Espíritu, hablar en lenguas. Pero, ¿qué pasó con este? Fracasó, realmente fracasó bastante. Y acá vemos que tenemos a tres televangelistas como Jack y Alford y David Mori. Nos hablan que los obreros pentecostales fueron a campos misioneros con su don de lenguas y encontraron que los oyentes no les entendían nada. Esa fue la segunda razón. Y la tercera razón fue que en el año 1906 salió en la noticia que 5 de sus seguidores de Parán golpearon a una mujer hasta matarla. ¿Qué pasó con esto? Que supuestamente para expulsar al demonio, pero no fue porque esta mujer estaba influyendo por el demonio, sino que ella tenía una enfermedad de reumatismo. Y al final Parán fue visto como un fanático religioso. La verdad fue una locura esto. En otra ocasión también sucedió una muerte sobre una niña, o sea que, es, eh, que esta niña también tenía una enfermedad que se podría curar con el tratamiento de medicamentos, pero los padres no aceptaron esto. Sí. Bueno, llevaron a Parán para que él le podría, o sea, buscar la sanidad sobre su enfermedad, pero esta niña resultó ser muerta. Y ahora vamos en un nuevo, esto sería un enfoque del nuevo pensamiento. Según William Kenyon, un pastor bautista de la corriente de libre albedrío y educador que vivió desde el año 1867 hasta 1948, la enseñanza de Kenyon sería bastante en varios niveles. A su predicación y enseñanza combinó elementos centrales de la filosofía de un nuevo pensamiento con la teología cristiana. Y ahora, ¿cómo nace un nuevo despertar? Al movimiento carismático moderno como un nuevo gran despertar, Wittgenstein explica que algunos historiadores hablan del avivamiento de la calle Azusa en el año 1906 a 1909 como el cuarto gran despertar. Más de 1 millón de congregaciones pentecostales surgieron en el mundo como secuencia de este avivamiento histórico. O sea que este movimiento, que a su vez se hizo muy famoso por las cosas que pasaban, que realmente los, los creyentes pensaban que era por obra del Espíritu, pero en realidad no fue todo lo contrario. Y ahora vamos al siguiente punto. Probemos los espíritus. Es la siguiente diapositiva. Probemos los espíritus. ¿Qué nos habla con esto? El Nuevo Testamento está lleno de advertencias acerca de los falsos maestros y la necesidad de que cada creyente ejerza un discernimiento espiritual, guardaos de los falsos profetas
que ven a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Esto nos vemos en Mateo capítulo 7, versículo 15. La primera prueba, exalta al verdadero Cristo. Exalta al verdadero Cristo. Una verdadera obra del Espíritu guía a las personas a Cristo. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Nos habla en Juan capítulo 14, 26 y 16, 14. Ser lleno del Espíritu es estar centrado en Cristo. Esto lo podemos encontrar en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Una verdadera obra del Espíritu afirma la verdad de Cristo. Nos habla en Juan 15, 26. Sabemos que se le llama el Espíritu de verdad. ¿Qué pasa con esto? Si vemos a la perspectiva de esto, sabemos que también, como Jesús dijo, ¿no? Una verdadera obra del Espíritu es guiar a las personas a Cristo. Tal como Jesús dijo a sus discípulos, que el Consolador vendría y entre cosas lo glorificaría a él mismo. Por el contrario, los carismáticos creen que honran al Espíritu Santo al hacer de sus dones y bendiciones. Bueno, de acuerdo a esto, ¿qué nos hace referencia? El doctor John MacArthur, que a sus testimonios siempre concuerda con las escrituras, porque fue inspirada por él mismo también a recordar que el tema de toda escritura es Cristo. Esto lo podemos ver en Juan 5:39. Más que todo, ¿no? Una verdadera obra del Espíritu afirma la verdad acerca de Cristo, que sabemos que se le llama el Espíritu de verdad, pero tal cual los carismáticos, ellos interpretaban la palabra todo lo contrario, de acuerdo a sus pensamientos que ellos les parecían. No hacían la obra tal cual que la palabra decía. Y eso fue que se exalta al verdadero Cristo, que sabemos que muy bien también nos habla en la siguiente PowerPoint, siguiente página, nos dice que se opone a lo mundano. O sea, acá vemos que esto podemos preguntarle al carismático por medio de qué influencia del Espíritu Santo se ve en su vida. Y es muy probable que consiga una de varias respuestas. El clásico pentecostal posiblemente recalcaría el hablar en lenguas, ser derivado por el Espíritu o alguna otra manifestación imaginaria de dones milagrosos. Por ejemplo, cuando a ellos se le derrama el Espíritu, dice que hacen caer a las personas o que realizan milagros financieros y físicos o que revelan a sus profetas. En estos días les hizo hablar palabras sin sentido o que les hace sentir electricidad. En fin, la lista puede alargarse. Sin embargo,
el material del emocionalismo sin sentido o supuesto milagros, sino que él habla de su don, de su obra santificadora. Dice que en el creyente, es decir, que nos hace madurar espiritualmente, combatiendo los deseos mundanos, porque su tarea es convencernos del pecado para guiar a la imagen de Cristo. Esto vemos que realmente es una locura que este movimiento interpretara que la palabra que era espiritualmente compartiendo los deseos mundanos. Pero, ¿qué nos dice en Romanos 8, capítulo 8, versículos del 1 al 11? El apóstol Pablo divide a todas las personas en dos categorías fundamentales: los que aman conforme a la carne y los que aman conforme al espíritu. ¿Qué nos quiere decir con esto? Los que andan en el espíritu ponen su mirada a las cosas de arriba. Y podemos ver también esto en Colosenses 3, del 1 al 2, que sin embargo la teología carismática era muy popular. Es que se cumplan los deseos carnales como las de sus promotores, que hacen comparación a su estilo de vida. Más que todo este movimiento carismático hacían referencia a la vida de sus líderes. O sea, hacían ver que a la vida que ellos llevaban era de acuerdo, que también deberían seguir los creyentes. Pero, ¿qué pasa? Bueno, vamos a la tercera prueba. Lleva a las personas hacia las escrituras. Acá vemos. Acá nos habla Jonathan Edward. Nos habla que un tercer rasgo distintivo o una verdadera obra del Espíritu Santo es que se dirige a las personas hacia la palabra de Dios. Edward obtuvo este principio en primera de Juan, capítulo 4, versículo 6, donde dice que somos de Dios y los que también son de Dios nos oyen. Y que de esta manera conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Qué pasa con esto? Es decir, que el espíritu nos guía a la verdad bíblica, a amarla y apreciarla. Y torciendo sus significados, bueno, acá él hace una comparación en segunda de Pedro, versículo 3, 16. Que más que todo, ellos se dirigían a las personas por intermedio de la escritura, pero realmente ellos no hacían de acuerdo a las escrituras, sino de acuerdo a sus métodos de ellos mismos, como también ellos hacían vivir la vida, lo que ellos, o sea, experimentaban, o sea, de acuerdo a eso, ellos llevaban la vida, hacían ver a los creyentes. Y más que todo, también nos hablan si ellos exaltan la verdad. Bueno, en primera de Juan, capítulo 4, 6, también nos habla el apóstol, escribió simplemente: conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bueno, el Espíritu Santo, que se define como por la verdad, ofrece un marcado contraste con los falsos espíritus del engaño, que se caracteriza
que se caracterizan por el error y la falsedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que diríamos que se puede llamar a un movimiento espiritual solo si es guiado por una sana teología. Y sabemos que este movimiento no llevaba una sana teología, sino que llevaba una teología de acuerdo a los métodos que ellos experimentaban. Y por otra parte, nos habla que su teología, o sea, que cambiaron su teología y bueno, y se quedaron con su calimatía sin sentido prácticamente. Elevaron su experiencia por encima de la verdad y hay muchos ejemplos en el internet de cultos sin sentidos, últimamente poco interés por la teología y la sana doctrina. Y más que todo, más ellos se enfatizan en sus experiencias. Por eso no tiene puntos definidos, ya que cada quien es libre de interpretar como le parezca según Jueces 21, 25. O sea, ellos de acuerdo hacían comparaciones bíblicas, ¿no? Que ellos deberían vivir tal cual, pero sabemos que la palabra que Dios es que nosotros podamos reflexionar lo que Él nos dice que debemos hacer, pero ellos hacían todo lo contrario. Bueno, una obra una verdadera obra del Espíritu está nutrida por la sana doctrina que promueve el estudio serio de las Escrituras. Y bueno, eso sería de que realmente ellos no exaltaban la verdad, sino era toda una falsedad. Y ahora vamos con la siguiente, la quinta prueba, que nos habla acá. ¿Produce amor a Dios y a los demás? Bueno, según John Edward prestó una quinta y última prueba con el fin de evaluar cualquier movimiento espiritual, una verdadera obra del Espíritu. Hace que las personas amen más a Dios y a los demás. Edward señaló este principio en el libro de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8. ¿Qué nos habla acá? Esto fue eh, uno bueno, encontramos en Primera de Juan capítulo 4 versículo 8 donde está escrito que Dios es amor, que debemos amarnos los unos con los otros. El que nace de Dios simplemente ama. O sea que para, para Jonathan Edward, que simplemente para ellos, que solo los que nacen de Dios simplemente ya ellos aman a Dios. Pero sabemos que este argumento que hizo Jonathan Edwards es antibíblico. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 22, versículo 27 nos habla que se nos es mandado, se nos manda a amar a Dios con nuestra mente. Bueno, la adoración no es un estallido de sentimiento, la verdad, la verdadera adoración no pasa volando por la mente. Y sabemos que en 1 de Juan nos habla que Dios nosotros debemos amar, amar con todo nuestro, voy a leer que nos habla 1 de Juan, capítulo, capítulo 4, versículo 7 al 8.
Nos dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y realmente para, para Jonathan Edward, esta palabra fue interpretada porque los que nacemos somos los que ya amamos a Dios, pero la palabra nos dice que todo aquel que es nacido de Dios y conoce a Dios, o sea, nos habla de lo espiritual, pero Jonathan Edward él lo interpreta de lo nacido, de lo físico, pero sabemos que nosotros, todo lo que es nacido de, todo lo que conoce a Dios es por intermedio del Espíritu, o sea, nacer de nuevo espiritualmente es lo que nos habla la palabra. Y vamos por el último, tesoro espiritual u otro de los tontos. O sea, acá vemos que Jonathan Edward aplicó las pruebas de primera de Juan capítulo 4:1. Al gran despertar en la primera mitad del siglo XVIII llegó a la conclusión de que si bien hubo algunos excesos y expresiones carnales, el Espíritu de Dios estaba realmente en acción en el avivamiento. Bueno, para concluir con esto, eh, qué nos habla el autor John MacArthur? Bueno, que estas personas, sinceramente, de este movimiento carismático, eh, sabemos que realmente eh, todas las cosas que ellos hacían, realizaban, era de acuerdo a sus métodos y a su estilo de vida que ellos vivían. O sea, el doctor John MacArthur nos habla, cree que hay personas de este movimiento carismático que a pesar de sus defectos sistemáticos, muchos de ellos han comprendido algunas verdades, pero mayormente estas televangelistas, pastores y profetas que ellos supuestamente conocían la palabra, eh, realmente ellos hacían de acuerdo a la vida que ellos vivían y hacía ver a la gente que tal cual porque ellos hacían ver que el espíritu obraba en ellos, pero todo era una falsedad. Y bueno, para John MacArthur, algunos de ellos conocían las verdades y nace el evangelio, como la expansión y el arrepentimiento, u otros también. Y esto es lo que nos aclara el, el autor John MacArthur, que algunos eh, de estos televangelistas o pastores, sí, algunos conocían la verdad, pero mayormente todo era una farsa, un fraude en esto. Y fue por eso que este avivamiento, o sea, que este movimiento cayó, o sea, se derrumbó, porque supuestamente que todo esto, lo que ellos hacían, era solo por el don, o sea, ellos enviaban a sus misioneros a que puedan evangelizar que solo con el don espiritual, el don de lenguas, pero realmente la misión no es eso. Y sabemos que también lo que estamos estudiando, la misión transcultural, nosotros debemos conocer otros idiomas para poder evangelizar, conocer dentro de otros ámbitos. Y esto es
pude dar a conocer en esta clase. Muchas gracias. Sí, gracias. Bueno, un aplauso. Muy bien, muy Sí, bien, muy bien. sí. Eh, sí, a ver, comentarios del libro de John MacArthur, Fuego Extraño. ¿Qué le parece? Eh, a ver, primero, miren que con este libro no tenemos que tener actitud de crítica a los pentecostales y los carismáticos. De hecho, hay muy buenos pastores pentecostales, iglesia carismática que ha bendecido a todas las iglesias, ¿no? Pero hubo exceso, algunos, no tanto en las iglesias presbiterianas ni bautistas, sino en las pentecostales que como describe allí en el libro de Fuego Extraño. Por eso nosotros tenemos que hacer un discernimiento sano, ¿no? No creer que todos los pentecostales, todos los carismáticos están mal, errados, ¿m? Sino que recordar que he visto muy buenas iglesias pentecostales, carismáticas, que tienen mucho amor a Dios, tienen mucho respeto al Espíritu Santo, a Dios, a la congregación, ¿no? Claro, sí, hay algunos engañadores, ¿m? Que para tener fama o también atraer gente cometen exceso en nombre del Espíritu Santo, pero no pensar que generalizar es peligroso, ¿no? Generalizar es peligroso. ¿Mm? Miren que el movimiento pentecostal y carismático, tenemos que reconocer que en el pasado ha bendecido, ha despertado otra vez a la iglesia, depender más del Espíritu Santo, usar los dones, ¿m? Y después el fervor, ¿no? El fervor eh, misionero, el fervor evangelístico, muchas veces loable, muchas veces tenemos que hacer un gran reconocimiento a ello. Por eso hay tantas iglesias pentecostales en toda América Latina y en África, pero en África, tanto en África y en América Latina, más que América Latina, África, que hay mucho desorden con respecto al Espíritu Santo, mucho show. Sí, eso es preocupante. Necesita más seminarios que enseñen la sana doctrina. ¿Mm? Y después, como decía el libro de MacArthur, el Espíritu Santo es espíritu de Cristo, espíritu de la verdad. Pero a veces cuando cometen excesos, hablan mentira de lo que no ocurrió como si hubiese ocurrido para que la gente entre en un clima de milagro, de magia, ¿no? Entonces eso a la larga no trae bendición, ¿no? Por eso cuando el púlpito se apoya en testimonios, en la cosa maravillosa que ha hecho en su vida, bueno, tiende a mentir. Eso es conscientemente tenemos que saber que es tomado por Satanás, por el diablo, y siempre tenemos que apoyar en la palabra de Dios, eh, transmitir la palabra de Dios, no leyendo un versículo de la palabra y estar hablando de lo que hizo, de lo que pasó, ¿no? Todos esos testimonios que a veces, como habló Amador, que a veces eh, mm, no son verdades, sino que son falsedades muchas veces. Y después usar la violencia, pegar para echar demonios, ¿no? Entonces, ese uso de violencia es bien conocido también
en Corea, en Estados Unidos y también en América Latina, en África, ¿no? Por eso es espíritu de verdad y luego, oh, si realmente el Espíritu Santo obra, la vida tiene que haber arrepentimiento para vivir una vida más espiritual, uh, que agrade a Dios, pero si busca la cosa de la carne, eh, tenemos que poner en duda, ¿no? Poner en duda, por eso nosotros eh, me gustaría que todos ustedes vivan más en dependencia del Espíritu Santo. Cuando predique, hable, también pueda hablar eh, desde el Espíritu Santo. Eso es muy importante, que en su vida refleje eh, que realmente el Espíritu Santo está tomando su vida, es templo del Espíritu Santo y que los dones, a través de los dones que está sirviendo, ¿no? Al Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que recatar. ¿Mm? A ver, Raúl, ¿querés algo, decir algo? Mm. ¿Sí? Mm. No, pastor, iba a decir lo mismo que dijo usted, que no hay que generalizar. Mm. Pero sí, yo, de hecho, he pasado por esas situaciones. Este, Mm. todo lo que dice John MacArthur, he pasado por esas situaciones del oro, también todo eso. Entonces, sí, uno tiene que analizar bien, cuál es la verdad y cuál es la mentira. Claro que no hay que generalizar a todo, como usted dijo que hay muchas iglesias pentecostales, han bendecido al pueblo de Dios realmente, también han bendecido a los seminarios y a los seminaristas, ¿no? No todos son iguales, sí, claro, uno tiene que escudriñar siempre la verdad, ¿no? Porque el Espíritu Santo es de orden, ¿no? Es un creador maravilloso, no es un que hace desastres en las personas. Desde el Génesis podemos ver cómo el Espíritu Santo actúa ordenando, creando bellamente en el mundo, ¿no? No hace desastre de orden. Entonces, eso sí hay que tenerlo bien en cuenta, analizarlo bien, ¿no? ¿Qué es realmente la obra del Espíritu Santo y qué no es, ¿no? Mm. Entonces, claro, el Espíritu Santo, claro, se enfatiza mucho el día de Pentecostés, ¿no? Ellos ahí viene el problema. Se interpreta muy mal esta situación el día de Pentecostés. Entonces ahí, claro, no tienen estudios teológicos, nunca han estudiado, ¿no? Algunos se han autonombrado pastores, entonces, pues claro, por ese lado es un grave error, ¿no? Entonces sí, uno tiene que analizar bien las situaciones, qué es la verdad, qué es la mentira. De hecho, yo cuando llegué acá, llegué a una iglesia que era bautista supuestamente, pero no había sido bautista, sino que se salió y formó su propia iglesia el hermano pues se fue para el otro lado, igual que de Cachlun. Entonces andaba con el de oro, todo eso, ¿no? Y pues yo tuve que refutarlo a él, ¿no? Para que entendiera, para que comprendiera, ¿no? De hecho, había sido bautista, para hacer recordar de dónde salió, que realmente para que siguiera la verdad. Y pues no quiso, entonces. De todo modo, ya yo y mi esposa ya nos cambiamos de estado por sus estudios de mi esposa y quedó ahí, y sigue todavía ahí, ¿no? Entonces, sí, uno tiene que analizar como, nosotros como estudiantes seminaristas tenemos que analizar bien todo eso, ¿no? Porque muchos de los chicos que están ahí seguramente van a salir, van a ser pastores o misioneros, entonces tienen que analizar bien esta situación. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Sí. Eh, Profe, sí. quisiera comentar un poquito. No, primero decirle a David muy buena exposición y bien, como es bien explícito todo lo que hizo. Y por consiguiente,
Por ejemplo, ahorita, los que se ve ahorita en la realidad, ¿no? La sutilidad de Satanás para tratar de tergiversar la palabra de Dios, de desviar. Pero de ese neo, como es carismático o carismático, iglesias carismáticas, si alguien permite todavía seguir en ese camino a la iglesia y no dice nada y no hace nada, ni tampoco la persona hace para salir de esto, se está volviendo iglesias progre, ¿no? La iglesia progre, que es iglesias progresistas, iglesias tradicionalistas. Entonces, el tradicionalismo está abrazando otro punto y la iglesia progre está abrazando y también está abesándose como es la teología Kerr, ¿no? Entonces, simuladamente o sutilmente está ingresando a través de la inclusión social. Entonces, si uno que es cristiano y conocedor de la palabra, porque existe todo lo que estamos hablando, entonces uno más allá de estar lleno, tiene que saber discernir y saber recibir sabiamente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por ejemplo, como misionera, ¿no? Ahorita se puede ver este ámbito. Entonces, seguramente todos nosotros vamos a salir al campo de trabajo en lo que es las cosas de Dios. Entonces, a referencia, siempre digo que más allá de estar lleno, por sus frutos vamos a conocer. Entonces, la palabra tenemos que estar llenos, empapados de la palabra, para salir a un mundo donde se está tergiversando, como pastor usted dijo, ¿no? El mundo, tanto Latinoamérica, tergiversa mucho lo que es el Espíritu Santo. Entonces, creo que finalmente hay que estar llenos, pero saber discernir. Porque yo misma también como misionera a veces digo, porque yo tengo una iglesia que es bautista reformada, ¿no? Entonces, y las reformadas, cada cosa que pasa es algo siempre nuevo en la iglesia, ¿no? Pero por eso la iglesia progre dice, ¿no? Parece de Bad Bunny, su teatro parecen iglesias, las iglesias ¿cómo es? Progre, ¿no? Entonces eso. Y tener mucho cuidado, conocimiento, y creo que eso nos ayuda, y solo eso pasa. Sí, gracias. A ver, entonces, Elías, seguimos con tu segunda exposición y después tiene que exponer el hermano Roberto, pero ayude para poder hacerlo el Ronald, a Beto para la semana que viene. Pero a ver, sigamos con Elías, a ver, ¿dónde está Elías? Prenda su video, también el audio. Elías, sí, apareció. El profeta Elías, sí, Hacer descender el fuego del Espíritu Santo. amén. Vamos, vamos, no nos consuman. Sí, profeta Elías que va a hacer bajar el fuego en el Monte Carmelo y va a hacer parar de llover. A Bueno, ver, buenos días a todos, sí. compañero, profesor. Vamos a hablar sobre John MacArthur, ¿no? El siguiente capítulo que prosigue con lo que estaba explicando Amador. Hagamos la siguiente diapositiva. Los dones falsos y expuestos. Dice, su especial énfasis está en los ministerios de apóstoles y profetas. Para Wagner, la nueva reforma apostólica son comparados con los odres nuevos del nuevo pacto y contraataca a los que refutan su opinión, tildándolos de fariseos o que están bajo la influencia demoníaca. Sin embargo, el doctor MacArthur proseguirá y expondrá a este movimiento apostólico como lo que realmente es un completo fraude. Al mismo historiador pentecostal, Vinson, está preocupado por este ámbito apostólico.
que referentemente caen en la herejía. Por otro lado, analicemos el nombre de Nueva Reforma Apostólica, porque en realidad no es nueva, tampoco es reforma, mucho menos apostólica. No es nueva porque en los tiempos de Pablo también se anunciaba a obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo. Es decir, que desde mucho antes ya existían los apóstoles y que estos carismáticos en la actualidad, ellos quieren enfatizarse como si fueran los nuevos apóstoles más sobresalientes, pero sin embargo no es verdad. El criterio para el apostolado. De hecho, el criterio para el apostolado bíblico, para el apóstol, que sea imposible que cualquier reclamación creíble de lo que todavía hay hay apóstoles en la iglesia. De hecho, después de la muerte de Juan, el último apóstol sobreviviente que murió alrededor del año 100, nadie en la historia de la iglesia jamás podría legítimamente pretender ser apóstol basándose en las condiciones específicas declinadas en el Nuevo Testamento. Las calificaciones necesarias para el apostolado. El apóstol tenía que ser nombrado personalmente por el Señor Jesucristo. El apóstol tenía que ser capaz de autenticar su designación apostólica con señales y milagros. Esas calificaciones solamente demuestran de manera concluyente que no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Pablo fue el último apóstol. En primer lugar, en 1 Corintios 15:8, Pablo afirma que él fue la última persona a la que el Cristo resucitado se le apareció de forma personal y física. El Señor resucitado es un requisito previo para ser apóstol, y Pablo declaró que él había sido el último en tener este tipo de experiencia. En segundo lugar, es importante tener en cuenta que Pablo vio su apostolado como único y extraordinario. Era como un abortivo, considerándose a sí mismo el más pequeño de los apóstoles. Los apóstoles poseían una autoridad única. Esto es evidente en las Escrituras porque los apóstoles del Nuevo Testamento poseyeron autoridad delegada por Jesucristo mismo en persona. Ese oficio fue para que proclamaran las doctrinas y las bases de la iglesia. Por eso es que la iglesia primitiva, reconocida la instrucción apostólica como la autoridad de Cristo, también en sus escritos eran tan acreditados como las escrituras del Antiguo Testamento. La autoridad apostólica se aplicaba a cuestiones relativas a la canonicidad, es decir, si un libro o escrito venía de un apóstol o bajo la supervisión, entonces se le reconocía como inspirada y autorizado. Pero los escritos que no tenían ningún vínculo con ningún apóstol, simplemente se las tomaba como sin importancia. Los apóstoles establecieron el fundamento de la iglesia. Vemos en Efesios 2, 19, 20. Si consideramos a los cristianos que vivieron después de los apóstoles, nos damos cuenta que en ellos también reconocieron la época fundacional de la iglesia. En el pasado, por ejemplo, Ignacio, en los años 35 al 115 después de Cristo, se refirió al apóstol Pedro y a Pablo
como los que establecieron los cimientos de la iglesia. Ellos son los referentes apóstoles, lo que hasta el día de hoy es que la iglesia aún sigue en pie, pero la verdadera iglesia, conforme debe enseñar las enseñanzas y las verdaderas doctrinas, es por la que aún tenemos ejemplares apóstoles como Pedro y Pablo. Pasamos a la siguiente diapositiva. La iglesia apostólica fue dirigida por ancianos y diáconos. Si estudiamos el Nuevo Testamento, en ninguna parte encontramos que se nos instruya a seguir asignando nuevos apóstoles para perpetuar este oficio. También al considerar la historia de la iglesia después de la muerte de los 12 apóstoles, no encontraremos a sus discípulos sean llamados apóstoles, es decir, que ya en ese tiempo entendían que el apostolado fue un ministerio único. Posteriormente, la iglesia fue gobernada por ancianos diáconos. Agustín y con Crisóstomos se refirieron a los tiempos de los apóstoles como una época pasada y completa. Hay muchos ejemplos para abundar este punto, pero para resumir, debemos decir que el entendimiento general del periodo apostólico en la iglesia primitiva ya había terminado. No se esperaba que continuara. En los que vivieron después de ellos no fueron apóstoles, sino pastores y diáconos, ancianos y diáconos. Los apóstoles tenían una posición de honor única, no solo en la historia de la iglesia, sino también en la eternidad, en la Nueva Jerusalén. Es decir, en cierta ocasión, el autor proclamado profeta dijo que Wagner y otros apóstoles modernos serían honrados de la misma manera, de la misma manera de los apóstoles modernos. Estos serían honrados de la misma manera, igual que Pablo y los 12 apóstoles. Esa declaración es extremadamente ofensiva para los verdaderos creyentes que le escuchan. Una aberrosidad, porque los 12 apóstoles fueron únicos y hasta el día de hoy no podemos ver que se haya influido, ¿no? Ese tipo de apóstoles que verdaderamente servían a Dios y sin ofrecer fuego extraño. ¿Qué ocurre con Efesios 4, 11 al 13? Este texto es muy usado por los que defienden el apostolado moderno. Ellos afirmaron que los 5 ministerios mencionados deben continuar hasta la segunda venida de Cristo. Sin embargo, a lo que el texto se refiere es que el propósito por el que fueron nombrados esos 5 ministerios fue para equipar a los santos, porque sólo así podrán edificar unos a otros, a la iglesia en general. El mismo apóstol Pablo explicó en Efesios 2:20, en los apóstoles y profetas se limitaron a la edad fundacional de la iglesia. A pesar de que estos oficios fueron temporales, vemos en su influencia continua en los escritos que nos dejaron, es decir, la Biblia. Estos otros 3 oficios han continuado a través de la historia de la iglesia. Por lo tanto, siguen equipando cada generación. Es por eso que debemos aclarar que el oficio del don del apostolado ya cesó. No existen más apóstoles que nos traigan nuevas revelaciones. Sin embargo, es cierto, su influencia continúa porque nos dejaron sus escritos inspirados por el Espíritu Santo. Después,
la, la locura de los profetas falibles. La palabra de Dios es bastante severa cuando condena a los que falsamente pretenden comunicar una nueva revelación, como vemos por ejemplo en segunda de Pedro y segunda de Judas. Se le denomina como pozos secos, árboles sin frutos, estrellas errantes, bestias brutas, perros que comen su propio vómito, lobos rapaces, entre otros. Ponemos como ejemplo, como Montano, un falso maestro del siglo II, o Mahoma, del siglo VII, dijo ser un profeta que recibió revelación del ángel Gabriel, o Joseph Smith en el siglo XIX, quien fundó el mormonismo. Decía que ángeles le visitaban o que él tenía revelaciones extrabíblicas. Los falsos profetas viven en desenfrenada lujuria y un pecado sin arrepentimiento. Esto lo vemos en Mateo 7:20, que son motivados por el amor al dinero y llenos de orgullo. Pasamos a la siguiente diapositiva. Profecía falible y la palabra infalible. Este es otro caso cuando Benny Hinn hizo una serie de profecías en 1989, de los cuales ninguna se realizó. Por ejemplo, dijo que en 1990 Fidel Castro moriría. También en 1995 los homosexuales de los Estados Unidos serían destruidos por el fuego antes de 1995, entre otros. En 1997, Oral Roberts dijo que en una revelación Jesús tenía 270 metros de altura, que le dijo que construyera un hospital en la que juntaría la tecnología médica con la curación por fe. Sin embargo, después de aperturar el edificio, 2 pisos estaban vacíos. Luego de las deudas por el edificio, lo consumieron. Finalmente lo vendió, es decir, nunca se cumplió su supuesta palabra que Dios le había enviado, le había revelado. 2 tipos de profetas. Los profetas carismáticos, en su afán por mantener el don de profecía en la actualidad, han propuesto que existen 2 tipos de profetas, unos que fueron infalibles, autorizados, y otros que no lo fueron. En la primera categoría incluye a los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y en el segundo lugar dicen que existieron profetas congregacionales que eran falibles y no autoritativos. Sin embargo, esa noción no es bíblica, porque así como se exigió que los profetas del Antiguo Testamento sean infalibles, de igual manera se exigió a los profetas del Nuevo Testamento, puesto que si realmente Dios les hablaba, entonces debían declarar lo que era cierto. ¿Qué ocurre con Primera Tesalonicenses 5:22? Donde Pablo instruyó a uno menos a no menospreciar las profecías, que examináramos todo y retengamos lo bueno. Pero una adecuada comprensión del texto es que no se debía despreciar las declaraciones de la revelación divina, ya sean públicas o escritas. Es decir, que los tesalonicenses debían discernir
cualquier mensaje, incluso el mismo Pablo animaba a que prueben sus enseñanzas, como vemos en Gálatas 1:8, reiterando el principio. Además, esas instrucciones de discernir las profecías se dio en un contexto donde todavía el don de profecía reveladora estaba activo por los apóstoles, seguían vivos y el canon no había sido todavía completado. Un juego peligroso. En el antiguo profeta Fritz Bolz reconoció que haciendo un estudio cuidadoso de la Biblia con respecto a las profecías, nos revelan que es solo una falsificación y que no se diferencian mucho con las predicciones de los profetas de la nueva era u otras sectas. Tratar de defender las profecías falibles es el tipo más grosero de herejía, pues le atribuía a Dios lo que no vino de él. Las profecías inexactas dan lugar al engaño satánico y los pone a nivel de las sectas, como los adventistas, mormones, testigos de Jehová, entre otros. Lenguas torcidas. En el 2011, la autora profetisa Juanita Binum publicó en su estado de Facebook una serie de características incoherentes, o para ponerlo más sencillo, publicó un revoltijo de letras que para muchos carismáticos fue algo elevado, como un discurso celestial. La lengua de los ángeles, según ellos, los lingüistas modernos estudiaron la glosolalina, concluyeron que es un lenguaje inventado y tonterías, porque ninguna de esas muestras se reflejaron algún tipo de sistema comunicativo. La Enciclopedia de Psicología y Religión define que la glosolalina no es un lenguaje humano, porque ni se puede interpretar. El Manual de Ciencia y Religión de Cambridge señaló que incuestionablemente la glosolalina no es un idioma. Es por eso que los carismáticos han dejado de defender las lenguas como idiomas reales para construir su nuevo imperio y definición de lenguas como un balbuceo sin significado. ¿Coincide la versión moderna de las lenguas con el don bíblico? Muchos han afirmado que les hace sentir mejor y más cerca de Dios. Sin embargo, su argumento en palabras sencillas significa que debe practicarse, que se siente bien hacerlo. Esta misma práctica es común entre los herejes del vudú, los monjes budistas y los fundadores del mormonismo. Tal parece que esta información es ignorado por muchos evangélicos de hoy, porque han llegado a pensar que sus lenguas modernas han continuado ininterrumpiblemente con la historia, pero la glosolalina moderna no tiene nada que ver con las lenguas verdaderas del Nuevo Testamento, que eran idiomas reales que el orador nunca había aprendido y que milagrosamente ese día hablaron en lenguas sin haber tenido algún tipo de enseñanza. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, ya. ¿Cuál fue el propósito del don de lenguas? Su propósito es demostrar la
la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Según Corintios 14, 21, 22, el segundo propósito fue para la edificación de los creyentes, revelando la verdad a la iglesia del Nuevo Testamento. Los mismos pasó con los profetas antes que se completara la revelación y se cerrara el canon. Se esperaba que todos los creyentes hablaran en lenguas. No se esperaba que el 100% de los creyentes hablaran en lenguas, porque los versículos siguientes aclaran que no todos se les dio el mismo don. Es la obra soberana del Espíritu Santo quien reparte al que quiere y como quiere, y no es a todos por igual. Vemos también en 1 Corintios 14:5, Pablo dijo que quisiera que todos hablaran en lenguas. No estaba sugiriendo como una orden, sino como una hipérbole, ya que él mismo aclaró que no todos se les dio el mismo don. Exhortó Pablo a los corintios a cesar el don de lenguas. Según la Reina Valera, en 1 Corintios 12:31, parece si era que la palabra procurad fuera una orden, pero no es así, porque como acabamos de decir, que nuestros anhelos no tienen nada que ver con la designación soberana del Espíritu, quien reparte como él quiere. La Nueva Versión Internacional la traduce mejor al decir que debemos ambicionar los mejores dones. Sí, Vamos, hacemos... bueno, sí, Elías, podemos parar aquí porque ya es la hora y hoy como no está Fabiana, bueno, sería bueno que vos resumas lo que hablaste la semana que viene y pueda completar esta parte, ¿no? Porque es muy importante lo que está hablando Elías. Y bueno, semana que viene hagamos el comentario. Comentario, también charlas con estos temas muy actuales, ¿sí o no? Muy actuales. Me gustaría que esté Fabiana. Bueno, entonces, semana que viene completa Elías y también completa la exposición Beto, ¿sí? Bueno, Margarita, ¿puede hacer una oración? ¿Sí? Sí, está muy linda Margarita, sí, está creciendo, se ve ahora que ya parecía, Gracias, pastor. antes parecía adolescente, ahora parece ya joven, ¿no? Bueno, sí, hagamos una oración, Margarita, sí. Amén. Sí. Amado Padre, gracias por esta clase, Señor, maravillosa, por las bendiciones, Señor, que nos has dado el día de hoy, por cada uno de mis compañeros, por el pastor, Señor, que tú sigas abriendo nuestros corazones y nuestras mentes para poder seguir aprendiendo cada día más de tu palabra, Señor, y que no solo lo seamos de oidores, sino que también lo practiquemos, Señor, día a día en nuestras vidas, Señor, porque nosotros podemos ver al diario qué está sucediendo en este mundo y tu evangelio es muy importante, Señor, que nosotros los conozcamos y podamos compartir con quienes los necesitan, con quienes quieren escucharlo, Señor, y puedan ser salvos y juntos glorificar y santificar tu santo nombre. Gracias por esta mañana de bendición, Señor, y te dejamos el resto del día que nos queda en tus manos. Y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ustedes no salgan